En la unidad 1 hemos destacado cuánto hay por hacer en el campo de la evaluación, tanto desde el punto de vista de la investigación, científico, técnica, la definición de instrumentos de evaluación en el caso de la dimensión técnica, y también cuántos aspectos de tipo político, ideológico, valorativo entran en consideración. Evaluar es un proceso que es muy complejo y que se distingue de algunas otras formas, por ejemplo, el monitoreo o la auditoría, en el que, por ejemplo, en el caso del monitoreo, todas las instituciones llevan un registro de aquella información que es relevante, es importante para juzgar el cumplimiento de funciones o de objetivos o de actividades que han sido planificadas. Por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires, en los departamentos en los que soy profesora, todos los departamentos llevan un monitoreo de cuáles son las actividades docentes y de investigación que han llevado a cabo sus integrantes a partir de informes anuales que hacen los profesores interinos y bianuales que hacen los profesores regulares o concursados. Las auditorías comúnmente son realizadas por agentes externos o autoridades que están tratando de estimar también el cumplimiento de objetivos o de planes institucionales, pero ambos, tanto los monitoreos como las auditorías, son comunes en las instituciones universitarias, pero cuando nosotros hablamos de evaluación en general estamos hablando de un proceso que es mucho más complejo. La evaluación nos compromete con la explicitación de valores, implica juicios de valor. Por eso muchas veces se dice que en la base de todas las evaluaciones está precisamente el establecimiento de criterios que se van a transformar o se van a traducir de alguna manera en instrumentos, en la determinación de variables, dimensiones de análisis y aún indicadores, fuentes de información que vamos a enfocar para poder satisfacer esta voluntad de estimar en qué medida hemos cumplido o no esos objetivos. Y este proceso supone un conjunto de elementos entre los cuales, cuando de investigación alrededor de la evaluación se trata, es importantísimo reconocer la consistencia que muchos de esos procesos tienen respecto de ciertas teorías, teorías explicativas, teorías interpretativas. Cuando los procesos están muy estandarizados, uno tiende a suponer, porque las admite casi a veces como de sentido común en algún momento histórico, en algún contexto social, por ejemplo, y lo vamos a ver reiteradamente, como se da muchas veces en el caso de la evaluación de la investigación. Hay muchos estándares internacionales, nacionales e incluso institucionales que ya tienen un acuerdo tan grande que muchas veces hacen olvidar un conjunto de discusiones muy amplias que se han dado alrededor de la importancia de la investigación científica en la institución universitaria o la autonomía que deberían tener los investigadores frente a las indicaciones de las políticas públicas, etcétera. Hay muchos de esos presupuestos que son políticos, ideológicos, pero también teóricos respecto de, por ejemplo, cómo llegar a un mejor logro desde el punto de vista científico, muchas veces están tan apropiados por los agentes de estas instituciones científicas que parece que no hubiera teorías por detrás, sino simplemente formas ya muy consensuadas, muy extendidas de registrar el desempeño a nivel científico y evaluar entonces en términos de aceptabilidad, valor y promoción de esa actividad los resultados que ese registro
provea. Sin embargo, y esta es la propuesta que nosotros hacemos en la bibliografía que les proponemos para esta unidad, otras áreas, en particular hemos tomado el área de la evaluación de los aprendizajes. Van a ver allí una presentación muy generosa, muy informativa, muy amplia de la profesora Alicia Camiglioni, donde se ven distintas perspectivas respecto de la evaluación de aprendizajes. Es muy claro que las teorías que están detrás de cada una de las perspectivas son distintas y que la consistencia entonces de esas teorías presupuestas debe darse de una manera muy particular según distintos instrumentos que a nivel de los métodos se diseñan para medir primero las variables que se consideran importantes y luego estimar entonces, según los resultados, qué es lo que debe entenderse y promoverse a partir de esos resultados. El otro ejemplo que tomamos es el de una función que en este momento aparece ya desde algunos años, sido realmente general en casi todos los programas universitarios, como es el de la extensión y la transferencia. A diferencia de lo que ocurre en el caso de la investigación, el texto de la profesora Riquelme muestra hasta qué punto se juegan visiones no solo alternativas, sino muchas veces hasta opuestas respecto de cómo ha de concebirse esta función de hacer circular el conocimiento que se produce en las universidades, permitir un uso social, una utilidad, una relevancia que no siempre está contemplada en la investigación académica más estándar, podríamos decir. Y en tercer lugar, me he permitido también proponerles la lectura de un artículo propio en el que lo que se discute es cuál es la mejor manera de disponer un currículum universitario. Este está enmarcado en una discusión que es muy vivaz todavía respecto de si los currículum estructurados alrededor de contenidos o de la promoción y formación en habilidades y competencias son adecuados, sobre todo a los fines de las universidades de nuestra época, que pretenden ser socialmente relevantes y estar a la altura del conocimiento que exigen las sociedades complejas, o incluso la formación de profesionales que van a desempeñarse en ámbitos laborales inciertos y muy cambiantes y que exigen una flexibilidad especial. Todas estas discusiones acerca del currículum, acerca de los aprendizajes y su evaluación, y acerca de qué ocurre, qué ha de esperarse respecto de la función de transferencia o extensión, están en una situación en la que muy prontamente uno empieza a discutir las teorías subyacentes, sea del aprendizaje, sea de la relevancia social, sea incluso de la propia misión y función de las universidades del siglo XXI. Y veremos en los tres casos cómo ese mismo carácter abierto, ese mismo espacio que todavía no redunda en definiciones tan estandarizadas como las que tenemos para investigación. Entre paréntesis, las de investigación también se pueden discutir y de hecho están en este momento siendo muy discutidas, pero ahora las vamos a tomar como estandarizadas. Retomaremos la cuestión de la investigación en nuestra cuarta
unidad. Pero en el caso de estas lecturas que les estamos proponiendo, fíjense ustedes cómo hay ciertas teorías subyacentes que son incluso muy fundantes en términos de lo que sería una perspectiva ideológica, una perspectiva política o valorativa, cómo redundan en teorías que ya son de índole más específica, que tienen que ver con, por ejemplo, el currículum universitario, por ejemplo, con la circulación del conocimiento y la manera más efectiva de resolver problemas sociales complejos y relevantes, y desde ya la cuestión que es tan central a toda la investigación en educación como es la de cómo se promueven o cómo se promueven mejor los aprendizajes y cómo evaluarlos. Nosotros sabemos que la universidad es una institución muy particular, es una institución que tiene objetivos múltiples, objetivos que son muchas veces muy flexibles, que es una de las instituciones quizás más democráticas en el sentido de que su gobernabilidad responde a actores y a la participación de agentes de múltiples ámbitos. Desde ya todos los que son académicos, ustedes habrán visto como prácticamente todos los diseños de evaluación institucional toman en cuenta qué ocurre con los estudiantes, qué ocurre con los docentes, qué ocurre con los graduados, qué ocurre con el personal profesional que está en las instituciones, pero cada vez más en los últimos años también tienen que ver aquellos que van a recibir a los profesionales formados en la universidad y mucho más, por ejemplo, para lo que es la función de transferencia, de extensión, agentes sociales que están por fuera de la universidad, pero que están articulados con ellas y que también entonces han sabido plantear en los últimos años y con una voz fuerte sus demandas, sus necesidades, sus expectativas de inclusión, de ser atendidos en lo que se considera el conocimiento todavía no hecho y que la universidad es agente central y puede contribuir a que se haga. Entonces, bueno, esto es lo que les proponemos y desde un punto de vista más operativo veremos en unidades subsiguientes cómo eso se traduce en diseños para no solo proponer nuevas formas de evaluación adecuadas ya de una manera más articulada a esos principios, a esos objetivos, a esos valores, a esas teorías, a esos posicionamientos respecto de lo que es aceptable, valioso, deseable, de lo que deseamos promover, y cómo se traduce eso entonces en instrumentos y cómo eso a la vez, una vez que está ya diseñado y puesto en práctica, implica también una formación especial respecto de la evaluación, interpretación de los resultados, análisis e incluso atribución de significado a aquello que se ha recolectado.